Dios te bendiga. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde Sevilla, España. Te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los habitantes de Colosas, Colosenses, libro de Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo número 8. Colosenses 2:8. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. En esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los habitantes de Colosa, le está dando a entender que ahora que son cristianos, que tienen a Cristo en su corazón, que han recibido al Señor, que son, digamos, nuevas criaturas de alguna de otra manera, les dice: mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, basada en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque el apóstol Pablo quiere dejarle claro algunas cosas. Lo primero que hay que ver es que lo que realmente dice el texto bíblico, cuando dice mirad que nadie os engañe, lo que se está refiriendo en griego literalmente es que nadie os secuestre, os capture, de la forma de que estén presos o de que estén esclavizados o que estén bajo el yugo de alguien o de algo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os secuestre, que nadie os manipule, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas dando a entender como que son cosas, son palabras que no tienen mucha lógica, que no tienen mucho sentido común, que con tal de que profundicemos un poco, con tal de que miremos un poco por aquí, por allí, la parte más antropológica, la parte más primitiva, vemos como siempre habrá algún tipo de duda, algún tipo de mezcla, algún tipo de cosa que no será conforme a lo que la palabra nos está enseñando, nos está indicando. Que dice el apóstol: filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Esto se refiere porque muchas veces también hay personas que confunden en el Evangelio, confunden algunas manifestaciones como que vienen de parte de Dios, algunos sueños como que vienen de parte de Dios, algunas doctrinas o enseñanzas que traen, por ejemplo, de alguna religión, no lo sé, ya sea católica o mormona o testigo de Jehová, no lo sé. Intentan llevarlo al campo de la Biblia, al campo del Evangelio. Intentan hacer unas mezclas unas con otras y eso no funciona. Eso no sirve, eso falla. Eso falla. Y es lo que el apóstol Pablo quiere darle a entender. Que la filosofía del mundo para nada tiene que ver con la enseñanza de Dios. Que filosofía, amor a la sabiduría, es amor a la sabiduría, pero de los hombres, por los hombres y para los hombres. Que en Dios no funciona así. Que en Dios es diferente. Que en Dios la mejor sabiduría que podemos tener es la que nos enseña a través de la Biblia.
la que nos enseña a través de su palabra, porque Él la dejó para que todos aprendiésemos de ella, para que todos comiésemos espiritualmente de ella, bebiésemos espiritualmente de ella, y no lo que los hombres dicen. Ya ocurrió esto en la iglesia de los primeros años, en la cual los judíos que se convirtieron al cristianismo decían que tenían que circuncidarse los varones, si no, no eran dignos de ser hijos de Dios. Y le impusieron también otra serie de normas, de preceptos, en las cuales el propio apóstol Pablo decía: pero si ni nuestros padres ni nosotros hemos sabido llevar esta carga, ¿cómo se la vamos a imponer a personas que no son hebreas? A personas que sus descendientes, sus ascendentes, no han conocido a Dios, no son hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob ni de las 12 tribus. Por eso toda cosa tiene su orden y toda cosa tiene su sentido. Por eso, cuando vamos al Señor, cuando creemos en Jesús, cuando nos congregamos, recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas, no podemos traer cosas que teníamos y llevarlas, elementos de otras religiones o congregaciones o filosofías, y llevarla al campo de Dios. No, perdona, eso no funciona así. Eso no funciona así. En la Iglesia Católica tiene la costumbre de poner velas para interceder a los santos, etcétera, etcétera. Las novenas, que son oraciones a los santos o a las vírgenes. Pero vemos cómo eso es una tradición del hombre, tradición de la Iglesia Católica, porque para nada viene en la Biblia. En ningún lugar de la Biblia se refiere a novenas, o santos o santas, para nada. Y algunos intentan mezclar una cosa con otra cuando eso no es de Dios. Eso no lo respalda Dios, porque en ninguna parte de su palabra lo dice, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que el apóstol Pablo les quiere decir a los habitantes de Colosas. No mezcléis filosofías, enseñanzas del mundo, tradiciones de los hombres, que si no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no comas lo otro, no vayas aquí, no vayas allí, esto es pecado, esto no, esto está prohibido, esto no. Simplemente la Biblia nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer, pero que el Señor nos da la capacidad para elegir, pero para elegir bien y no confundir. Lo primero que tenemos que saber, lo primero, es que Dios es espíritu, y como tal hay que adorarlo. No detrás de ninguna imagen de hombre o de animal, no. Dios es espíritu, dice el libro del Evangelio de Juan. Dios es espíritu y como tal el Señor quiere que le adoremos. Luego, si es espíritu, no lo ven nuestros ojos, no lo tocan nuestras manos, no lo huele nuestra nariz. Por eso tenemos que orarle al Padre. Es un ejemplo que te pongo. Y no mezclar filosofías humanas, no. El Señor no quiere mezclas ningunas en su adoración a Él, en su búsqueda a Él. Quiere que lo hagamos todo en orden. Y en la Biblia lo dice todo como hay que hacerlo en orden. En el Nuevo Testamento viene como hay que hacerlo todo en orden dentro de las iglesias. Lo dice todo como hay que hacerlo. Incluso el hablar en lenguas en la forma de hacerlo. Los dones en la forma de desarrollarlo, los ministerios en la forma de darle crecimiento, todo viene en la Biblia. Pero no traer cosas antiguas y ponerlas en Dios ahora que tenemos al Señor en nuestras vidas. No traer enseñanzas de otras filosofías como budista, hinduista, no lo sé, cualquiera, y llevarla al cristianismo. No. Hay personas que hablan con los árboles o con las plantas, personas que se relacionan con las plantas. Eso no es de Dios. Porque las plantas en su lugar, los árboles en su lugar y el ser humano en su lugar. Que el Señor le dio potestad para que se enseñoreara sobre todo ello. Pero no confundir otra cosa con otra. No darle más lugar a los animales o a las mascotas del lugar que tienen. Quererlas, cuidarlas, pero hasta ahí. Siempre el Señor pone un orden en todo. El ser humano lo primero, luego los animales y no al revés. Igual, es lo que el apóstol Pablo les quería decir. No os dejéis engañar, no te secuestres, no te limites a un pensamiento filosófico en el que dice esto o aquello, porque lo diga un hombre.
o unos hombres, o la ciencia. No. Dios está antes que todo esto. Dios está antes que la ciencia y que los hombres. Y lo que Él reflejó en su palabra es lo mejor. Por eso, cumple siempre la voluntad de Dios que está puesta en su palabra. Si alguien te predica un evangelio diferente al que está puesto en la Biblia, no lo creas. Una enseñanza de idolatría que no está en la Biblia, no la creas. Unas costumbres que no son bíblicas, no lo creas, porque no está Dios ahí. Ese es mi consejo para ti en este día, que reflexiones sobre la Biblia y lo que en ella está, y que no lleves filosofías, enseñanzas de un lugar para otro y la mezcles con Dios. No, tienes que abrirte por completo a Dios y que Él restaure y renueve tu mente y tu vida. Dios te bendiga, te espero y te guarde, te espero mañana. Puedes escuchar todos mis audios en mi canal de YouTube de Devocional Un Consejo de Dios, entre www.radiotierraprometida.weebly.com o a través de tu teléfono móvil en la aplicación TuneIn Radio, indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.